Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Zacatecas, Memoria y Reflexión, un programa de la Secretaría General de Gobierno a través de la Crónica del Estado de Zacatecas. Como cada miércoles, le traemos las secciones que preparan los compañeros de la Crónica del Estado para usted. El día de hoy estamos especialmente contentos porque nos encontramos difundiendo una publicación con la que la Crónica retoma su tradición editorial en esta administración, y es por eso que hoy, en la entrevista de la semana, nos acompañará el doctor José Enciso Contreras, quien, como editor de la obra, nos hablará sobre la misma. Le invito a que se quede con nosotros y demos inicio con la sección Breves Históricas a cargo de María José Pérez Montelongo. Buenos días. En la sección Breves Históricas aludiré a algunos acontecimientos relevantes de nuestro estado de Zacatecas. ¿Sabías que Zacatecas fue abandonada? En el año de 1811, la ciudad fue descuidada por los insurgentes Hidalgo y Allende. Sin embargo, el teniente coronel J. Manuel Ochoa estableció su cuartel general en la hacienda El Maguey para recuperar a Zacatecas, ya que estaba en manos de los insurgentes. ¿Has escuchado el nombre de Antonio Cervantes? Originario de Juchipila, Zacatecas, Antonio fue electo al Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 a 1917, donde emitió sus votos a favor de los campesinos y obreros. ¿Alguna vez fuiste al Cine Rex? Este icónico recinto fue inaugurado en 1962, con la exhibición de una cinta de Elvis Presley y las actuaciones de Lola Beltrán, Angélica María y César Costa. ¿Cómo no recordar el enorme aforo del lugar y su alfombrado y dulcerías? ¿Quién no ha escuchado de la Cruz Roja Mexicana? ¿Pero sabías que su fundadora es una zacatecana? Por su noble voluntad de ayudar a los demás, Luz Helena González Cosío de López trajo esta institución a México en 1910 para apoyar heridos y enfermos del ejército en campaña. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, María José Pérez Montelongo. Muchas gracias, María José. Le recordamos que si le interesa saber más acerca de estos acontecimientos y personajes de los que nos habla Marijó en su sección, puede acercarse a la Crónica del Estado, donde le orientaremos al respecto. Antes de pasar a la siguiente sección, permítame comentarle que el día de hoy un nuevo miembro del equipo se integra a este programa. Se trata de Osiel Acosta, quien iniciará haciéndonos la recomendación del libro de la semana. Vamos a ver qué información preparó para nosotros Osiel. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Iniciamos nuestra sección con esta frase del poeta Jorge Santayana, pues la obra que hoy vengo a recomendar se titula Zacatecas, una mina de historias. Dentro del género literario histórico, su autora, María Auxilio Rodríguez Valle, nos narra los momentos históricos que enmarcan la evolución de nuestra patria, resaltando la relevante participación que tuvo Zacatecas desde su fundación en este devenir histórico hasta nuestros días. La importancia de esta obra radica en el interés de testimoniar la labor de investigación que María Auxilio Rodríguez ha esculpido con paciencia, pasión y rigor en la historia y la literatura zacatecana, contagiándonos con su amor por esta tierra y su historia. Como ella lo expresa, que los lectores encuentren en estas páginas la motivación para convencerse ante la grandeza de lo que nos rodea. Durante el desarrollo de la lectura de esta obra, María Auxilio nos da a conocer la historia de la ciudad de Zacatecas con acceso al contexto tejido por viejos edificios coloniales, leyendas, luchas sin cuartel, hombres y mujeres que le han dado identidad. Habla del descubrimiento de sus minas en 1546 y de sus edificaciones emblemáticas como la catedral y el tiempo que se llevó su edificación desde 1730, la Casa de Moneda, entre otros. ¿Desean conocer más sobre la historia del estado de Zacatecas? Pues esta obra literaria queda disponible para su consulta
en la Biblioteca de la Crónica del Estado, ubicado dentro del Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la ciudad, donde además se encuentra una amplia colección de obras y autores zacatecanos. Los esperamos. Gracias y hasta la próxima. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Eddie Acosta. Muchas gracias, Uciel. De verdad que se antoja perderse en las páginas de este libro. Es como un recorrido por las calles de nuestra bella capital. Le reitero la invitación para visitar la Biblioteca de la Crónica del Estado. Antes de irnos a una pausa, permítame recordarle que siga nuestra página de Facebook, en la que podrá enterarse de nuestros eventos y de la información que compartimos diariamente. Allí encontrará información que aquí le compartimos y mucha más. Vamos pues a una breve pausa, pero por favor permanezca con nosotros. No se pierda la entrevista con el doctor José Enciso Contreras. Bien, ya regresamos a Zacatecas, Memoria y Reflexión. Gracias por continuar con nosotros. Como le comentaba al inicio del programa, estamos de plácemes porque en esta administración se ha retomado la tradición editorial de la Crónica del Estado de Zacatecas y pues teníamos que hacerlo con el pie derecho. Así que publicamos el libro Contra Huerta, contra Carranza, cuya edición y estudio introductorio estuvo a cargo del doctor José Enciso Contreras, quien el día de hoy nos acompaña en la entrevista de la semana. Bien, gracias por continuar con nosotros. Mire, me da mucho gusto recibir esta mañana en Zacatecas Memoria y Reflexión al doctor José Enciso Contreras. Pues usted lo conoce, un historiador de prestigio, no solo en el ámbito local, sino a nivel nacional e internacional. Y bueno, con su apoyo, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Crónica del Estado, pudo pues patrocinar la impresión de un libro que se acaba de presentar hace unos días, que es el de Contra Huerta, contra Carranza, que es autoría de un coronel, ingeniero, Gustavo Durón González. Y bueno, pues es un libro que pues es delicioso, pero que me platique, doctor, primero buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Que nos platique un poco de la historia de este libro, cómo es que llega a sus manos este documento y bueno, lo que le implicó a usted es hacer el estudio introductorio y la edición crítica del mismo. Sí, con todo gusto. Antes déjame decirte, Federico, que en la década, vamos a ver, desde 1917, incluso antes, y durante toda la década de 1930, las versiones, memorias de los protagonistas directos de la Revolución Mexicana estuvieron muy de moda desde el punto de vista editorial. Sí. Casi todas ellas se publicaban con la idea de debatir con los militantes en bandos contrarios, los carrancistas, los villistas, los zapatistas. Y como se trataba de memorias, un poco de debate, no podían esperarse a la prensa, entonces comenzaban a sacar esas memorias en entregas en los diarios y revistas. Sí. Los que tuvieron más suerte lograron publicar como libros estas memorias. Fueron muchos en este caso, muchos protagonistas militares, intelectuales. Es en este periodo que el ingeniero Durón escribe sus memorias con la idea de debatir con los carrancistas que habían publicado memorias, pero especialmente con aquellos que habían externado opiniones contra la memoria y el buen nombre del general Felipe Ángeles. Ajá. Ese es el resorte que indignó las críticas injustas a Felipe Ángeles, Sí. indignó a Durón para publicar su libro. Para querer publicar su libro. Lo publicó en entregas, en revistas, Ajá. en partes. Sí. Y a final de cuentas entregó una versión completa en 1939 a otro revolucionario destacado, don Martín Luis Guzmán, que como revolucionario hacía muy buenos libros. Ajá. Y no sabemos por qué razón, o no sabíamos, tenemos ahora algunas hipótesis, por qué se quedó en el archivo de don
de Martín Luis Guzmán y nunca se publicó. Muere don Martín Luis, el mecanuscrito, junto con todo su archivo personal, es donado o vendido, no lo sé, a la UNAM. Sí. Y ahí durmió el sueño de los justos desde 1939. Jamás se publicó, más que parcialmente por entregas. Ajá. Incompleto, además. Sí. Sucede que, bueno, los investigadores siempre están activos, los especialistas en Revolución Mexicana. Y fue Adolfo Gili quien descubre ese mecanuscrito en el archivo de la UNAM. Ajá. Del CESU, del entonces CESU, Centro de Estudios sobre la Universidad. Hoy se llama de otra manera más pomposa. Ajá. Y lo utiliza en sus investigaciones porque el tema de los últimos años de la vida de Gili, pues fue la biografía de Felipe Ángeles. Sí. Y es la memoria de Durón es riquísima en datos sobre Felipe Ángeles. También es rica en datos sobre Zacatecas, sobre la División del Norte, Sí. sobre las batallas de Silao, del Bajío, Sí. sobre el proceso de dispersión del villismo en el norte y finalmente su disolución como División del Norte en la frontera. Era un mecanuscrito escrito a máquina. Y Gili, yo creo, pasó el dato a otros historiadores, lo consultaron en UNAM, pero tuvo la convicción Gili de querer publicar ese mecanuscrito como libro. Yo creo que no encontró la oportunidad, ¿eh? No sé por qué razón, nunca se lo pregunté, pero me lo puso en mis manos. Como tiene un capítulo importante sobre la toma de Zacatecas, Sí. me dijo, pues busca su publicación. Sí, lo voy a hacer, maestro, ¿no? Pero no es tan fácil, Fede. No todos los días se encuentra un cronista que publique cosas fácilmente. O sí había los otros cronistas, como el caso de Manuelito, que publicó otras cosas, Sí. del villismo. Pero publicar este mecanuscrito, hacer una edición crítica, es decir, ¿qué es una edición crítica? Pues una edición, muchas veces que no es la primera, que trate de explicar los contenidos de esa publicación, el contexto en que se hace, su autor, las peripecias y vicisitudes que determinan su no publicación y ahora su publicación, el cruzamiento con otro tipo de obras similares. Entonces fue lo que nos dimos a la tarea de hacer y que la Crónica del Estado pues, nos hizo el favor de publicar, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué encuentra usted en este libro? ¿Qué fue lo que más disfrutó? ¿Qué fue lo que más cuestionó al momento de hacer pues, el estudio introductorio, por ejemplo? Sí, bueno, para empezar, en el estudio introductorio se explica todo esto que te digo, ¿verdad? Ajá. Y Sí. incluso los orígenes del nombre, del título del libro, Contra Huerta, contra Carranza. En 1939 es cuando termina este mecanuscrito. En 1934 y 35, Manuel W. González, que es un general carrancista que combate bajo las órdenes de Pablo González, hace la crónica de su andadura por el ejército constitucionalista. El primero de ellos se llama Con Carranza. Y el segundo libro, de 1935-36, se llama Contra Villa, ¿no? En ambos se encarga de criticar a Villa, desde luego. Sí. Son dos libros chispeantes también, los de Manuel W. González. Son Ajá. dos libros chispeantes como los de esa época. Tiene buena prosa, es un tipo ingenioso, buena memoria, pero defiende lo indefendible. Por ejemplo, el general Pablo González, que pues vamos a ver, como desde el punto de vista militar no tiene la brillantez de Ángeles o Villa. Y ya si me apuras, ni siquiera de los desalmados que rodeaban a Villa, pues, Ajá. ¿no? Sí. Su memoria no trasciende popularmente. Ajá. No está en la memoria de la gente como Fierros, aunque sea muy mal referente. Sí. O como Tomás Urbina, por Ajá. decir dos antiejemplos, ¿verdad? Sí. Pero trasciende su obra. Y en ambas critica a Felipe Ángeles, no solamente eso, sino muchas otras cosas. Y lo valioso, esa es la razón por la cual tiene este título. Pero no solamente la obra de Durón defiende a Felipe Ángeles, sino que también expone con mucha claridad su participación directa, la de él, al frente de una batería de cañones emplazados en la serranía de Zacatecas, disparando bajo las órdenes de Ángeles
al Cerro de Loreto y haciendo que parte de la artillería federal abandone el cerro y desde luego permita la entrada de la infantería a las goteras de la ciudad y más tarde al centro de la Sí. población. Sí, sí, Eso lo explica detalladamente. Entonces tenemos una versión novedosa, sí. no de alguien que vio de lejos o de alguien que le platicaron, sino que está disparando cañonazos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo valioso del asunto. Narra que no es algo fácil, pues, ¿verdad? Sí, sí. Detalle curioso que llamó la atención a Jacobo en la presentación es de que cuando terminan de bombardear, pues no hay con qué brindar, pero brindaban por eso cuando ganaban. Sí, Vamos a agarrar una cerveza y brinda con sus oficiales, ¿verdad? sí, no, de verdad un texto muy interesante. Como usted lo menciona, esta narración en primera persona de lo que fue la batalla de Zacatecas, pues, pero así como usted lo dice, pues tirando cañonazos y bueno, pues estos pasajes críticos también a la figura de Villa, a Así quien es. a su vez le reconoce la grandeza del personaje. Y bueno, pues estos pasajes tan emotivos, conmovedores, alusivos a Felipe Ángeles, ¿no? Que también son a quien sí le rinde, o a Antonio y Villarreal Claro, ¿no? Su también, maestro. con quien tuvo que enfrentarse. La verdad que sí es un libro pues muy, muy interesante. Y bueno, pues la ventaja que ya está circulando, ya está Sí. en circulación, impreso. Y bueno, pues a leerlo. La Así es, lo recomendación es, recomendamos de... como dijo el doctor Murillo, Cuevas Murillo, el mejor homenaje que se le puede hacer es leerlo. leerlo, así es. No, pues mil gracias, doctor, por esta visita a Zacatecas Memoria y Reflexión, y que no sea la primera. Ojalá y podamos volver a coincidir. Hay muchos temas que nos gustaría platicar con usted. Claro que sí. Estamos a tu disposición y agradecemos a nuestro auditorio su atención y paciencia. Gracias, doctor. Nosotros continuamos en Zacatecas Memoria y Reflexión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿qué le parece si vamos con Alberto Medina, quien para la sección El personaje de la semana preparó algo sobre uno de los científicos más destacados de Zacatecas en el convulso y complejo siglo XIX? Hoy el personaje de la semana es el célebre y distinguido astrónomo José Árbol y Bonilla, uno de los grandes y destacados zacatecanos que no solo da orgullo al Estado por sus logros y contribuciones a la sociedad mexicana, sino que además enfocó sus esfuerzos en dejar cuanto más pudiera como legado a Zacatecas. Nacido el 5 de febrero de 1853, desde muy niño fue un estudiante ávido de conocimiento, que siempre estaba adelantado a sus compañeros. Prueba de ello es el premio al mérito otorgado por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1875 por cursar en un año lo que normalmente se cursaría en 3. Graduado de ingeniero civil en la Ciudad de México y sumamente interesado en las ciencias de la Tierra, la meteorología y la astronomía, hace varios viajes de estudios a través de Europa y Estados Unidos. Regresa a Zacatecas en 1876, donde trabaja y estudia para beneplácito de la sociedad. Realizó el trazado y construcción de las vías férreas del tramo Guadalupe-Zacatecas. Fundó y dirigió durante años el Observatorio Meteorológico del Cerro de la Bufa. Por más de 35 años fue parte del profesorado de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas, impartiendo clases de física, astronomía, cosmografía y botánica. Como filántropo, consiguió maquinaria de hilados para el Hospicio de Niños de Guadalupe, aparatos de telefonía y telegrafía que donó para beneficio de la sociedad, así como múltiples instrumentos didácticos de física y química usados durante muchos años por el Instituto de Ciencias y que hoy día se exhiben en el Museo de Ciencias de la UAS. Por sus grandes aportaciones, hoy existen el Premio al Reconocimiento al Mérito Universitario José Árbol y Bonilla, una placa conmemorativa en el edificio de la Preparatoria número 1, una escuela secundaria federal en Guadalupe y el Observatorio Meteorológico del Cerro de la Bufa. Todos ellos llevan el nombre de este distinguido científico zacatecano, quien fallecería el 13 de mayo de 1920 en la Ciudad de México. Como dato curioso, en 1886 él hizo observaciones muy peculiares de diversos objetos que cruzaron frente al Sol. Debido a su posición y horario,
es muy posible que él haya sido el único ser humano en avistar dichos objetos, los cuales él documentó y publicó en un libro de texto. Durante años, la comunidad científica no hizo mucho caso a estos y se creyó que pudieron haber sido aves que por su posición directa al Sol pudieron confundir al astrónomo, y los más excéntricos se animaban a llamarlos los primeros avistamientos de ovnis en México. Estudios recientes han comprobado que estos objetos fueron los restos de un cometa que explotó muy cerca de la Tierra y cuyos fragmentos, algunos de más de 1 kilómetro de largo y 800 metros de ancho, habrían tenido un efecto catastrófico de haber caído en el planeta. Es curioso que pudo haberse dado el caso de que el científico zacatecano José Árbol y Bonilla hubiera sido la única persona en el mundo en registrar la causa de nuestra extinción. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Alberto Medina. Creo que José Árbol y Bonilla es de esos personajes a los que debemos un mayor reconocimiento y un estudio más minucioso. Fue un científico visionario que puso al servicio de su estado natal su trabajo y sus conocimientos. Muchas gracias, Alberto. Un dato muy interesante el que destacas al final. Ojalá que pronto podamos tener respuestas sobre ese avistamiento astronómico al que haces referencia. Bien, si le parece, vamos a la siguiente cápsula a cargo de Cindy Espinosa, quien nos platicará sobre el Banco de Zacatecas. El día de hoy me complace compartir con ustedes información sobre el Banco de Zacatecas. El Banco de Zacatecas se fundó el 3 de marzo de 1891. Sin embargo, es hasta el 8 de diciembre de ese año que abre sus puertas. En su inauguración acudió el gobernador Jesús Aréchiga, quien en compañía de su gabinete y más gente importante de la época dio un discurso por demás alentador sobre el crecimiento económico del estado y el progreso al que se conducía el estado de Zacatecas decimonónico. El edificio que ocupó es el ubicado en el callejón de la Caja número 3, llamado así porque en la colonia ahí se ubicaba la Real Caja. Los propietarios para la década de 1890 eran los hermanos José de Jesús, Genaro y Antonio García Rojas, sus accionistas mayoritarios. Estos hermanos provenían de familias con propiedades de haciendas en Pinos, Trancoso y Tacualeche. La familia Gordoa fue propietaria del domicilio La Caja número 1 y en 1892 Benjamín Gordoa vende a los hermanos García, quienes edifican para que sea una sola casa. La planta de abajo era entonces la institución bancaria, mientras que arriba sería utilizado como habitación para el primer gerente en turno y el segundo piso era destinado para cualquiera de los hermanos García que en su momento así lo requiriera. Genaro García sería el presidente del banco, Cayetano Arteaga, secretario, y Juan Henkel, el primer gerente. El Código de Comercio de 1889, que para el año de inauguración del Banco de Zacatecas se encontraba vigente, autorizaba a las instituciones para emitir billetes y su circulación. El banco emitía billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 pesos. Al frente tenían la imagen de Francisco García Salinas y al reverso una viñeta catalogada con el número 44.864 de la American Bank North Company. Y es una vista de Zacatecas, donde se ve a lo lejos la Bufa y el Crestón Chico. También hacía operaciones de depósito y para 1897 se autorizó abrir sucursales fuera del territorio. La primera sucursal fue la de Aguascalientes, que abrió sus puertas ese mismo año. El edificio que ocupó el Banco de Zacatecas en esta ciudad es importante porque fue hecho por el distinguido Refugio Reyes Rivas, el arquitecto honorífico zacatecano. También se abriría otra sucursal en Lagos de Moreno, Jalisco, fundada en 1902. José León García, primo de los hermanos García, fue principal accionista para la segunda mitad de la historia de esta institución y junto a Manuel Sescós afrontarían las consecuencias sociales, políticas y económicas del país de la etapa revolucionaria. Los estragos de la batalla de Zacatecas del 23 de junio de 1914 no fueron pocos y una gran cantidad de edificios quedaron deshechos en su totalidad. La Caja número 1, que entonces tenía la matriz del banco, solo sufrió la pérdida de una parte que arrastró la caída del edificio contiguo.
Para el 30 de junio, tanto la matriz del banco como sus sucursales cerraron sus puertas y se trasladaron a México. En 1933, por la unificación de la banca en todo el país, el Banco de Zacatecas liquidó a sus accionistas. El Banco Mercantil de Zacatecas sería fundado en 1939 por los últimos accionistas del banco, León García y Manuel Sescos. En 1982 se fusiona con el Banco del Centro, el antecedente histórico de Banorte. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Cindy Espinosa. Muchas gracias, Cindy. Como bien señala, se trata de una institución que contó con una gran fortaleza y que tuvo varias sucursales, una de ellas en Aguascalientes, donde se consolidó como el primer banco en aquella entidad. Desafortunadamente, desapareció a consecuencia de la batalla y toma de Zacatecas. Bien, pues hasta aquí llegamos este día en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos para que nos demos cita el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana aquí en el canal 24.1 de CISART. Hasta la próxima.